Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Hola, hey, ¿cómo estamos? Ya estamos para el Factor Mario, sí, por supuesto, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Nico Giancarlini en la operación y en la puesta en escena, digamos, de este modo, poniendo los sonidos en cada lugar y de la manera en que corresponde. Por cierto, venimos de una semana muy singular en el mundo, la caída de la dinastía Bashar en Siria y todo lo que esto implica siempre en ese sitio ardiente de la tierra. Lo vamos a explicar por medio de quien sabe mucho, como corresponde. Entre nosotros, se mantiene la palabra expectativa. Y, claro, el escándalo del senador Cuéllar, el entrerriano que ingresó en el Senado por el kirchnerismo, luego intentó arrimar el ascua a la sardina con La Libertad Avanza, de tal manera que fueron quienes los kirchneristas quienes presionaron y ganaron en este caso por la expulsión de Cuéllar, quien fue detenido y está detenido en un lujoso edificio en el Paraguay junto con su secretaria. Faltaba más, siempre está con la secretaria. Funciona así esta banda de delincuentes que no sabemos hasta dónde se extiende. Y claro, la expulsión. Mientras tanto, La Libertad Avanza intentó, en el juego político legislativo, que se procediera a una licencia. ¿Para qué? Para que Cuéllar no fuera reemplazado después de una expulsión, y lo que se produjo fue la expulsión, de tal manera que será la senadora, una joven senadora de la Cámpora, quien va a ocupar esa banca allí. Eso tiene una importancia estratégica vital, probablemente un traspié y una serie de acusaciones sórdidas y demás, como el hecho de que Cuéllar, hoy detenido, de esa forma que hemos descrito en Paraguay, fue incluso acusado por voces susurrantes de haber aceptado sobornos para
bregar en favor de la ley Bases. Esto, pues, mientras eso se producía, o al mismo tiempo, o alrededor, o en el centro, se producía un enfrentamiento muy serio entre la Libertad Avanza, el partido legislativamente muy débil del presidente Milei, quien terminó el año político con varios goles a favor, pero las cuestiones allí en el legislativo y alrededor condujeron a un callejón donde terminó en algo que podía presentarse, pero no de manera tan brusca. Hay un enfrentamiento entre la línea de Milei y su fuerza y el PRO, con Macri personalmente. Hemos escuchado a Eduardo Feynman por televisión sostener que Santiago Capute, asesor principal del presidente Milei, y el expresidente Macri llevaron a un nivel de discusión y de gritos interminable y de amenazas, tales como, por parte de Macri, alguna vez ustedes van a tener que desfilar por los pasillos de Comodoro Pi, frente a lo cual, siempre es la fuente de Feynman, y la hizo pública, mientras Caputo Santiago replicaba, entre lo poco que sabemos, bueno, habría que ver qué pasa aquí en la ciudad de Buenos Aires con el gobierno encabezado por Jorge Macri, y demás una ruptura ya franca y probablemente irreparable. Digamos que las acciones se desarrollaron en plena actitud casta, porque la política no funciona de esta manera, y aún cuando la democracia nacida en el siglo XVIII y los poderes, los tres divididos e independientes, se mantienen, y a mí personalmente me parece muy bien que se mantenga, porque es un sistema con debilidades y defectos, pero no hay nada mejor sobre la tierra por el momento. Nosotros tenemos una democracia muy baja, recuperada después del desastre que envió el gobierno militar a la guerra de las Malvinas. Pretendían los militares prolongarse por medio de aquella trágica maniobra donde combatieron valerosamente los argentinos, pero a partir de un error político absoluto, monstruoso. Como quiera que sea, llegó la democracia, la figura de Alfonsín, y se construyó una democracia endeble, de poca fuerza, de poca transparencia, incluso, pero es una. Y es mejor que no se lo reemplaza por otro sistema que aglutine alguna persona o algunas personas en sus propias cabezas y decisiones. Tanto el presidente Javier Milei, para muchos periodistas de televisión, Javier, creo que son íntimos, o lo sé, hizo su discurso, un buen discurso de balance de fin de año y de vislumbre de lo que vendrá, cómo iría a transformarse la Argentina a partir de entonces, hecho ya el resumen de lo conseguido en ese año. Hubo un momento sorprendente desde mi punto de vista cuando mencionó entre las personas valiosas, no nombró a ningún otro por su nombre, cuando dijo, y también mi hermana. Es decir, se rompió como una clave de sol a clave de fa. Era un discurso general, no se refirió a Karina Milei como la secretaria general de la presidencia, dijo simplemente, y mi hermana.
fue sorprendente. A mí me hizo pegar un pequeño brinco. De pronto elegir el camino familiar. ¿Por qué? Imagino yo que porque en la secretaria general, y al decir mi hermano, expresaba un valor muy alto cuando se está en el poder. La confianza es el valor que debe cuidarse con más delicadeza y más cuidado. Una pared para apoyar la espalda y no fallar nunca, y nadie que acerque un papelito que diga, che, firma esto, que es una tontería, y explota el mundo, ¿no? Así fue y así se desarrolló hasta el momento, con el escándalo Cuéllar. Allí Cuéllar en Paraguay, detenido por las autoridades paraguayas, y aquellos 200.000, que eran más de dólares, pero siempre alguien pellizca en las aduanas, una cierta cantidad de guaraníes y de pesos también, y después de haber hecho por lo menos en un año 11 viajes, desde Paraguay a la Argentina, una verdadera banda, que pues no sabemos quiénes somos, pero que tienen mucho poder y tienen mucha organización, como si existiera, como en Internet, la dark web, es decir, la Internet oscura, la Internet negra, donde se pueden hacer y cometer y buscar y hallar todos los más repugnantes delitos, sin que aquellos que participan y se vinculan unos a otros, sin que se revele en ningún momento y de manera impenetrable cuáles son sus identidades, de tal manera que se pueden cometer grandes delitos a través de personas que ni siquiera se conocen, excepto aquellos que sí conocen un objetivo determinado. ¿Ocurrirá? Va, a mi juicio, con toda seguridad. Estamos en el factor Mario. Vamos ya sin tardanza, porque para que no se convierta esto en un editorial, porque yo detesto los editoriales. Los periodistas en nuestro país se han tomado en sus manos la función de empezar sus programas, digamos, en los horarios centrales, con un editorial explicando el mundo y sus alrededores, algo que produce una vergüenza a menudo tremendo. Días pasados veía una de ellos que evidentemente lee con un teleprompter electrónico su editorial, pero algo no funcionaba y lo leía y lo leyó con varias hojas escritas a máquina y pasando de una a otra al mojarse la lengua en cámara para que las páginas pasaran. Si no fuera tan grotesco y tan desagradable, podría ser un rato francamente gracioso. En cierto modo lo fue. Bueno, señores, esto no es un editorial, esto es un programa. Sí, y aquí empieza. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. El municipio de Morón inició el proceso de modificación del Código de Ordenamiento Urbano. La presentación se realizó en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone y se trata de la primera reunión de un proceso democrático y participativo que buscará adaptar la normativa a las nuevas realidades urbanas, promoviendo un desarrollo sostenible. En ese marco, el Plan de Desarrollo Estratégico Morón 2030 plantea objetivos para mejorar la conectividad en el partido, integrar zonas desconectadas, preservar áreas naturales y la cercanía entre áreas de trabajo, estudio, vivienda y recreación, sin perder las identidades barriales. Además, busca generar corredores biourbanos que combinan aspectos ambientales, productivos y de conectividad, incorporando al medio natural a la planificación territorial. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente
de gran belleza y de gran cocina a la vez. ¿Qué significa? Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, 2 plantas, con una luminosidad muy, muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. Vicente López y la ciudad de Buenos Aires renovaron su compromiso para combatir el delito mediante la extensión del convenio del anillo digital. La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmaron este acuerdo que permite trabajar en conjunto para prevenir nuevos hechos de inseguridad. El anillo digital es un sistema sumamente efectivo mediante el cual se monitorean todas las patentes en la entrada y salida de los distritos. Si se detecta que el vehículo tiene una denuncia, un pedido de secuestro o está en fuga, inmediatamente se emite una alerta. De esta forma, desde el centro de monitoreo se hace el seguimiento mediante las cámaras. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Bueno, pues buenos momentos se avecinan con el toque Mickey Mactas, ¿no? Mickey con los espíritus prácticamente se ha constituido como banda en una excelente manera del veneno tan rico que ha surgido en el rock en español y otras experiencias musicales también increíbles. Pero claro, de vez en cuando detiene su andar, investiga y se divierte y encuentra piezas curiosas y preciosas, por cierto, en materia musical. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo va? Todo bien por acá. Me alegro, muy bien. ¿Dispuestos a escucharte y a escuchar la música? Exactamente, sí. Hoy vamos a ir hacia los archivos, hacia la historia, hacia aquello que no fue parte de una discografía, pero sí parte de una historia. Principio de los años 60, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison se conocen, jóvenes, adolescentes, y deciden formar una banda que luego se llamó The Beatles y cambiaron la historia de la música en el siglo XX, siendo quizás el grupo más influyente, por lo menos dentro del género del rock. Seguramente, sí. Exactamente. Y aquí vamos a escuchar la primera grabación que hicieron juntos.
Ah, caramba. Previo a tener baterista, previo a Ringo Starr, previo a Pete Best, previo a haber vivido y tocado en Hamburgo antes de su éxito en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y esta primera grabación se los puede escuchar ellos de niños, pero ya se puede apreciar que algo hay ahí, algo hay. Está la semilla de lo que después fue The Beatles. Qué apasionante, qué lindo. Sí, una canción muy linda, además es original, la compusieron ellos. En el género country blues, In Spite of All the Danger. Muy bien. Bueno, es el nacimiento, casi el parto de lo que se iba a convertir como criatura y fenómeno extraordinario de los Beatles. Vamos a escucharlos, una joya. Exactamente, sí, vamos a disfrutarlo. Es una grabación con una calidad muy casera, pero bueno, contiene mucha riqueza y mucha magia. Bueno, mucha magia, es verdad. El toque Vicky Mactas. Nacían adolescentes quienes iban a cambiar el mundo y la música, los Beatles. Ahí lo tenemos. El municipio lanza la colonia náutica para adolescentes que se llevará adelante en el Club de Regatas Hispano-Argentino de Tigre Centro. La inscripción se realizará de manera presencial en el Polideportivo Domingo Faustino Sarmiento. El requisito para anotarse en la propuesta es tener entre 12 y 17 años, como así también saber nadar y domicilio en el distrito. La actividad, que comenzará el 2 de enero y se extenderá hasta el 14 de febrero, contará con 2 turnos. Mañana de 9:30 a 12:30 horas y tarde de 13:30 a 16:30 horas. Se desarrollarán actividades de remo, natación, juegos y otros deportes. Por otro lado, el municipio llevará adelante una nueva edición de las colonias de verano bajo el lema Tigre Juega. Las actividades se llevarán adelante en los polideportivos del distrito bajo la coordinación de los docentes, guardavidas y médicos. La inscripción también se realiza de manera presencial en el centro deportivo más cercano. Buquebús. Al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de Buquebús, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de 2 países, la Argentina y la República Oriental del Uruguay. Decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente, ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios, el placer, la euforia, siempre renovada de navegar y de unir. La necesidad de no aislarse es esencial. Y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante. La creación de Buquebús tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados los viajeros a los respectivos puertos que Buquebús une en la Argentina y en la República Oriental. De manera que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surcar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de Buquebús, surcar, digo, el enorme mar dulce del Río de la Plata. Un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo, siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de Buquebús numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de Buquebús. Navegar, unir. UADE es más que una universidad.
es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wow Experience. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Aquí en el Factor Mario tenemos la suerte de haber aceptado conversar con nosotros Gabriel Zurdo, es el CEO, es el director general de BTR Consulting. Y no hay nadie mayor y mejor como para conversar un rato con un especialísimo, diría yo, detective digital y cibernético, porque están ocurriendo cosas muy serias en ese mundo cada vez más poderoso y cada vez más oscuro en algunos aspectos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Un gusto escucharte. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bien, en realidad, en el principio pensaba yo, el periplo que desarrolló Gabriel Levinas, periodista, cuando se le robaron su teléfono celular y, sin embargo, después de un larguísimo trayecto, verdaderamente algo que yo no había escuchado jamás, consiguió encontrarlo en algún lugar por un medio muy sofisticado y para mí completamente desconocido. Es decir, se pueden en cierto modo rastrear a los celulares, y al encontrar, en el caso de Levinas precisamente, encontraron no solo el de él, sino también decenas, centenares de teléfonos celulares en una banda organizada al respecto. ¿Qué te parece en general ese tema? Sí, Mario, forma parte de las capacidades diversas de la industria del ciberdelito, consolidada a partir de este año, muy diversificada, cartelizada, en donde, por ejemplo, la compra ilegal o el tráfico de telefonía celular está a la orden del día, no solo en Argentina. Para darte alguna cifra, en el ámbito de Capital y AMBA, estimamos entre 9.000 y 10.000 teléfonos por día se sustraen. A nivel nacional, podríamos estar hablando de entre 18 y 20.000. Esto ocurre en Perú, en Colombia, en la ciudad de Londres, 6 teléfonos celulares por minuto. En Suiza, extrañamente, aumentó un 11% el delito. Pero la particularidad del asunto, ¿cuál es, Mario? No, ya es asombroso en sí misma, pero ¿cuál es la particularidad? Que antes solo te robaban porque era el valor más importante que portabas en la vía pública. Es decir, de todas las cosas que llevas encima, excepto una computadora, el teléfono celular representa, en términos generales, el bien más preciado con el que salimos a la calle. Hoy no es solo el foco, sino otras dos cosas. El acceso a las plataformas y aplicaciones financieras, es decir, que a partir de robarte el teléfono y reciclarlo para la reventa, antes accedan a tu home banking o a tu billetera digital. Y en tercer lugar, el nuevo tráfico que desde hace muy poco tiempo se ha constituido como una industria que procesa materia prima, que es nuestra información personal. Hay ya grupos organizados que no les interesa el teléfono celular, claro, el aparato físico, no les interesa el acceso al home banking, sino tu nombre, apellido, dirección, teléfono, mail y tu perfil de usuario, incluyendo algunas fotos, a qué le das like y por qué páginas navegás o qué aplicaciones móviles utilizás. Un momento, Gabriel Zurdo, pero claro, ya no es por el teléfono, robarlo, venderlo, lo que fuera, usarlo para alguna otra clase de delito, sino también quién sos, qué
qué sos en la vida, qué actividades tenés, cuáles son tus días, tus actividades, todo eso. Es muy temible todo esto. Sí, incluso te digo más, Mario, y como siempre das en la tecla. Algunas plataformas en sus muros, como Facebook, ¿sí?, te preguntan, ¿en qué estás pensando hoy, Mario? Opa, precisamente de eso se trata. Hay una velada industria que, además de robar aparatos y reciclarlos y reinsertarlos en el mercado clandestino, que, como decimos siempre, como el narcotráfico, existe porque hay consumo y hay connivencia de otras organizaciones. En este caso, la situación velada es la pérdida total y absoluta de nuestra privacidad. Entonces, cuando yo te digo, Mario, trabajás para el algoritmo y no está remunerado ese trabajo, definitivamente esas enormes lagunas de información que generamos mientras estamos conectados 7x24 son producidas por las plataformas a partir de nuestra facilitación para componer campañas de marketing y vendernos u ofrecernos cosas o ideas. Y en definitiva es lo que está aprovechando la industria del cibercrimen. Aquello que vamos regalando por el camino a partir de conectarnos a un wifi público o acceder a una promoción del 40 aniversario de nuestro supermercado preferido, o suponer que a partir de que alguien nos contacta por mensaje directo de Instagram vamos a obtener un beneficio extraordinario en el descuento de las compras para las Navidades que vienen. Entonces, todo ese conglomerado, la realidad es que no solo afecta a Doña Rosa, que la afecta a los mercados y a las empresas, y también, lamentablemente, tiene un vehículo, un impulso que lo transporta, que tiene cada vez más que ver, Mario, con la geopolítica. ¿En qué sentido? Los estados-nación, los estados impulsan el desarrollo y la investigación de técnicas para invadir la privacidad de los individuos, de las organizaciones, para ejecutar operaciones de ciberinteligencia, como por ejemplo ocurrió hace poquitos meses, en el mes de junio, cuando fueron las elecciones en la Unión Europea, o las elecciones en las que Donald Trump nuevamente se consagra presidente en Estados Unidos. La manipulación de los contenidos en redes sociales intenta, a partir de la explotación de ese perfil de usuario, en donde nosotros terminamos trabajando para los algoritmos, bueno, el lado opuesto trabaja procesando esa información para sugerirnos, proponernos y ofrecernos productos, descuentos, ofertas y también morigerar o manipular nuestra opinión. Entonces, en ese sentido, lo que vemos como amenaza futura es que hasta que no aceptemos que los estados, como el Eje de Oriente, Corea del Norte, China, Rusia, Irán, operan para dotar con capacidades extraordinarias a grupos organizados de soldados digitales, que luego esas estrategias, tácticas, herramientas y capacidades las venden o alquilan a bandas organizadas a nivel internacional que pugnan por un objetivo económico y dañar a la población, hasta que no exista ese reconocimiento, difícilmente esto va a torcer la tendencia, que es que lamentablemente en el año que se acerca, 2025, todos nuestros hallazgos y mediciones indican que esto va a empeorar, no va a mejorar, lamentablemente. Gabriel Zurdo es un deslumbrante investigador acerca del delito cibernético, pero que nos pone los pelos de punta en este caso, porque aparentemente somos seres libres, pero en realidad estamos prisioneros. Lamentablemente, y en uno de los informes
esas cadenas invisibles que tenemos en el informe del anuario de este año, en donde resumimos que las amenazas que principalmente afectaron a la población son rápidamente el uso de software dañino, el uso de técnicas de suplantación de identidad, el uso de ingeniería social, del cuento del tío, más conocido por el público. Sí. Se ve potenciado, mi querido Mario, por la irrupción rutilante de la inteligencia artificial, que es espectacular para un montón de situaciones y cosas, pero sumamente compleja de gestionar y administrar en términos de riesgo, en virtud de en manos de quién caiga, porque hoy estamos viendo que solo con extraer un audio de una persona de TikTok de unos 15 segundos y adquirir información robada que probablemente haya surgido del arrebato de un teléfono celular, tal y como lo planteé al inicio de nuestra charla, Mario. Sí, Gabriel. Podemos clonar la voz de una persona haciéndole decir algo que efectivamente nunca dijo y tratar de convencer a una potencial víctima por WhatsApp que es urgente y necesito ya que me transfieran la plata, con la posibilidad cierta de que con la tecnología de inteligencia artificial disponible, barata, muy fácil de utilizar y gratuita, podamos setear si la persona que queremos componer sea una copia de la real o una construcción ficticia, setear que sea una persona de entre 40 y 50 años que fume, que viva en la provincia de Córdoba y que tenga cierta característica respecto de su profesión, que sea un abogado, un contador y hasta un médico a la hora de utilizar los tonos. Bueno, caramba, una enorme indefensión me toma de pronto aquí porque, en fin, uno es felizmente moderadamente pobre, digamos, en términos de sal gruesa, pero claro, son blancos menores en todo caso, allí van por cosas muy grandes. Sí, y con una complejidad adicional que hoy, este es un punto de vista, yo ya desde el mes de junio vengo hablando de esto. Hoy, en este momento, mientras charlamos, Mario, el planeta tiene unos 8.500 millones de habitantes. Sí. Y mientras esto ocurre, están encendidos y conectados a Internet 17.000 millones de teléfonos celulares. Y mientras en simultáneo tenemos en total 30.000 millones de aparatos conectados a Internet. Tostadoras, heladeras, lavarropas, autos. La proyección es que un poquito después del 2030 vamos a tener unos 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet, con la perspectiva de que la inteligencia artificial empiece a acercarse al concepto de singularidad. Quiero decir, el ritmo acelerado del uso de inteligencia artificial es espectacular, como dije antes, en un montón de instancias relativas a la salud, la eficiencia gubernamental, sí, no hay dudas de eso. Pero definitivamente la cantidad de microchips y de tecnología que estamos incorporando puede llegar a producir una ausencia, una falta de capacidad suficiente para generar toda la corriente eléctrica que necesitamos para operar en todos estos sentidos, Mario. Después del 2030 es probable que haya una merma en la generación de corriente de entre el 5 y el 7% de la capacidad instalada actual. Esto no es un tema menor, porque definitivamente la cuestión de energía, si bien en los últimos años el petróleo y los combustibles fósiles son instrumentos estratégicos, de acá en adelante la evolución tecnológica y el uso de inteligencia artificial de manera masiva va a generar una carga extraordinaria, nunca vista, que junto con otro tema, las criptomonedas, que también son grandísimos consumidores de energía eléctrica. Y para dar otro dato, Mario, Bitcoin
como cripto, utiliza anualmente la misma cantidad de corriente eléctrica que toda la Argentina en un año. En el ranking de los países, Argentina está en la posición 30 y es equiparable al consumo de Bitcoin para generar las criptomonedas que genera. Entonces, hay un borde, una frontera al que nos vamos a ir acercando paulatinamente, que va a requerir una recalibración de toda la innovación tecnológica, que per se es una amenaza en sí misma respecto de, no quiero exagerar de más porque no tengo evidencia, el funcionamiento futuro de la sociedad y de la humanidad toda. Gabriel Zurdo conversa con nosotros y revela cosas realmente trascendentes. ¿Por qué las criptomonedas emplean energía? Porque la realidad, Mario, es que, a ver, déjame ponerlo en contexto. Hoy tenemos a nivel mundial más de 3.000 criptomonedas, aproximadamente. ¿Qué cuestión particular tienen? No están reguladas, son innominadas, irreversibles, y no están respaldadas por entidades tradicionales como bancos centrales, tesoros o países. Tienen posturas suprafronteras, estoy por arriba de la frontera. Ahora, ¿qué es una criptomoneda? En esencia, un cálculo matemático. Es una continua capacidad de procesamiento a partir del uso de placas de altísima capacidad de procesamiento que continuamente generan cadenas de datos que van distribuyéndose en distintos servidores a nivel mundial. Para generar una criptomoneda se necesitan muchos watts continuamente, es decir, muchas máquinas que normalmente la gente, el público, las va a reconocer como minería, máquinas de minería. Se denomina, Mario, minado de criptomonedas. En concreto, imagínate muchas computadoras en simultáneo haciendo un cálculo matemático que es un programa que da lugar, conceptualmente hablando, al valor digital que por convención vale, en este caso, más de $100.000 cuando se trata de un Bitcoin. ¿Cuál es la discusión de base? Que cuando termina de calcularse ese proceso aritmético matemático, el cálculo vuelve a cero y la criptomoneda, como si guardaras, lo voy a decir muy simbólicamente, un archivo Word con un artículo, una nota que escribieras, lo guardás en tu computadora. ¿Cuál es la discusión desde el punto de vista ético y desde el punto de vista ecológico? Que todo ese dispendio de energía eléctrica, cuando vuelve a cero la generación de la próxima criptomoneda, se perdió. No sirvió para nada, excepto para un registro digital, que es un acuerdo, una convención entre quienes quieren, suponen y creen que este registro digital tiene un valor económico. Entonces, todas las instancias hacia donde vamos, la hiperconectividad total, el aumento descontrolado de conexiones a Internet, la movilidad autónoma, los autos que se van a manejar solos, las criptomonedas y la inteligencia artificial, va a generar otra vez un estrés máximo en los próximos 10, 15, 20 años, como nunca vio la sociedad global, a costa de la energía eléctrica que hoy no está siendo generada por las distintas fuentes. En estos días, el presidente Milei de la Nación habló de esto y de la necesidad de un plan de energía nuclear. Sí. Definitivamente esa es una tendencia en muchos lugares, precisamente por esto que estoy diciendo. Hay una falencia sustancial respecto de la planificación futura de los recursos para generar energía eléctrica. Bueno, por lo menos no vamos a decir que no nos hemos enterado, ¿no? Y adicionalmente, déjame decirte algo muy interesante, Mario. Cuando vos en tu oficina o en el estudio, los oyentes despliegan en el teléfono, lo desbloquean y ven cada uno de los iconos con los que están interactuando,
Cada uno de esos iconos es un servicio que denominamos de nube. Son servidores que están en la nube. Esos servidores en algún momento aterrizan en grandes data centers. Precisamente por esto que estoy contándote, el cálculo es el siguiente. Es tan intensa la capacidad de procesamiento y la demanda de información que gestionamos a partir del ejemplo mínimo que te estoy dando de tu teléfono, que el 60% de la energía eléctrica que utiliza los servidores que están detrás de esos iconos en tu teléfono es para que el aparato funcione. El 40% restante es para refrigerar la altísima temperatura que genera el servidor por la altísima capacidad de procesamiento de información. Por esta razón, los grandes data centers de las compañías globales líderes están en el hemisferio norte. Por ejemplo, Meta tiene un centro de cómputos a 135 kilómetros del Polo Norte, en la península escandinava. Irlanda es otro lugar en donde las temperaturas frías colaboran con reducir el costo de mantenimiento de la temperatura ideal. Por esta razón, compañías como Microsoft están experimentando con centros de cómputo submarinos bajo el mar, y la Unión Europea acaba de presentar un proyecto, y escucha esto, para montar los centros de cómputos en el espacio circunvolando la Tierra. Bueno, sí, no. Realmente lo has hecho de manera tan explícita y directa, pero a la vez es tan complejo, y porque son conceptos flamantes, no son nuevas realidades que con una porción de lo que hemos quedado por medio de, y te lo agradezco, Gabriel Zurdo, que algo nos hemos quedado, sabemos mucho más de lo que ocurre, no nos da felicidad precisamente. Es un poco más que la posverdad, diría un periodista muy reconocido. Sí, claro. Y suponte finalmente, Gabriel, que alguien quiere dotarse, invertir en bitcoins o en cualquiera de otras monedas. ¿Qué hace alguien frente a esta realidad? ¿Y por qué razón? Bueno, en general, hoy existen ya servicios de los que se llama trading, de la misma manera, y para simplificar, lo que existieron las casas de cambio, sí. Hoy podés gestionar tus tenencias en criptomonedas a partir de un servicio equivalente a lo que históricamente fue una casa de cambio, o gestionarlas de manera individual a partir de una aplicación que obviamente requiere cierto entrenamiento y pericia mínimo, claro, pero también es probable, posible, y de hecho se hace, la autogestión. En términos de industria cripto, Argentina está entre los países de Latinoamérica con mayor actividad y presencia, después de México y Brasil. La población argentina es una población que utiliza el recurso intensivamente, a pesar de la diferencia, por ejemplo, en proporción de los porcentajes de participación contra Brasil, que tiene mucho más población. Esto en general lo interpretamos como una necesidad a partir de las condiciones inestables de economía de los últimos 20, 30 años. Entiendo. El reparo en la criptomoneda ha sido también una manera de refugio, más allá de la posibilidad de invertir, que en algunos casos ha sido muy buena y en otros no tanto. Hoy el dólar, el Bitcoin está valuado en más de $100.000, pero hace no mucho tiempo había subido a 70.000 y bajó a 11.000 en un muy corto plazo. Y sí, hay es un juego con riesgos. Es como todos los negocios, tiene un riesgo, y mi recomendación en general es hay que informarse, saber o pedir
consultoría o los servicios de algún experto, porque el riesgo, como en cualquier negocio, existe. Porque además, Mario, déjame decirte que hay muchas criptomonedas las cuales no tienen ni la eficiencia, ni la reputación, ni el valor de Bitcoin. Ha habido fraudes alrededor de esto, atrás de esto. Ha aumentado sensiblemente el engaño del tipo cuento del tío, como hablamos inicialmente, sí. Concretamente a partir de la oportunidad de invertir en una nueva criptomoneda. Tuvimos varios casos en Argentina últimamente, uno muy resonante en la zona de San Pedro, en la provincia del norte de la provincia de Buenos Aires, pero esto pasa a nivel mundial. Lamentablemente, una de las cuestiones que hacen a la desconfianza en algunos aspectos de la industria cripto tiene que ver con el uso, y vuelvo a la geopolítica, de algunos estados como Corea del Norte, que se sabe desarrolla herramientas y técnicas de hackeo para colectar pagos a partir del secuestro de sistemas y datos en Occidente, y esos pagos son efectuados en criptomonedas, precisamente por esta condición de irreversibles e innominados. Entonces, hay muchas cuestiones que obligan, por ejemplo, al gobierno norteamericano a crear un área específica, dependiendo del Ministerio o la Secretaría de Justicia y de algunas agencias de seguridad, como el Servicio Secreto y la National Security Agency, que tiene como fin hacer un recorrido de trazabilidad de los servicios de mezclado de criptomonedas que son equivalentes a lo que antes conocíamos como lavado de dinero. Es decir, las bandas de delincuentes que secuestran datos y sistemas y los estados que hacen lo propio para reunir fondos para financiar un régimen como el de Corea del Norte, también tienen la posibilidad de contratar o ejecutar servicios de mezclado de criptomonedas para que no los puedan identificar ni rastrear definitivamente. Y eso es lo que algunos países como Estados Unidos está tratando de minimizar con resultados relativos, o por lo menos por ahora desconocidos, entiendo, por cuestiones de inteligencia. Gabriel Zurdo, no sabes lo valioso que ha transcurrido este rato. Es difícil de entender y comprenderlo, pero lo has hecho magníficamente bien, aunque quedan ciertamente huecos en la inteligencia promedio de cualquiera. Es decir, vos tenés que, un señor quiere comprarse 3.000 hectáreas, ¿lo puede comprar con bitcoins? En el caso de que el vendedor lo acepte, efectivamente sí lo puede comprar. Hoy es posible el intercambio. Hay que aceptar unos axiomas iniciales. Sí, en muchísimos casos ya la compra y venta de inmuebles e incluso de autos o de otro tipo de bienes, en la medida de que sea aceptado por la contraparte, es probable. De hecho, se hace. Muchas gracias, Gabriel. Es muy rico lo que nos has contado, como de costumbre, y además de serlo entretenido, intrigante, y al tanto un poco de lo que del mundo, el mundo nuevo y a menudo oscuro que ignoramos. Gabriel, un abrazo y gracias. Un placer, siempre un gusto para mí, Mario. Muchas gracias. Gabriel Zurdo, saber es necesario. El jefe consultor y el CEO de BTR, pues aportó enormemente. Estamos en el Factor Mario, estamos en Radio Cultura, y estamos, sí, acá en la República Argentina, pero integrados en gran medida por todo lo que nos ha referido Zurdo, que ocurre en el mundo prácticamente sin excepción. Ya volvemos. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En el Factor Mario y aquí en Radio Cultura, pues una voz enormemente autorizada, por supuesto, y el criterio de autoridad es tan importante para tratar de leer nuestro mundo, que se vuelve por momentos muy espiralado y difícil, y por eso agradecemos que haya aceptado Marcelo Cantelmi, encargado desde siempre por parte de Clarín en los asuntos internacionales, no solo desde el análisis siempre brillante, sino también desde la escena en que se desarrollan las cosas, tocar la realidad que no siempre es feliz. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Creo que un tema para que nos evitar el ventilador de las dispersiones, te propongo dirigirnos hacia Siria, de la caída de la dinastía Bashar, socios de Rusia y de Irán, y desde siempre prácticamente, a lo largo de una guerra civil, de una crueldad monstruosa, pero el cambio se produce casi inmediatamente después de que la Fuerza Aérea israelí preventivamente destruyó, prácticamente se asegura, todo el arsenal con que contaba Bashar y con que contaba Siria en materia de aviones, pues barcos, cuestiones cibernéticas, armas químicas, etcétera. ¿Por qué ocurren esas cosas? En realidad eso fue después. Acá lo que sucedió fue que la debilidad de Irán por la guerra de Oriente Medio, los golpes con Hamas en Gaza, particularmente Hezbollah en Líbano, pero además este año fue el primero de bombardeos cruzados entre Irán e Israel, los de octubre particularmente, cuando Israel ataca a Irán, debilita enormemente las defensas de Irán. Esta debilidad de estos dos actores centrales es lo que moviliza a esta estructura rebelde, que tiene un jugador secundario, aunque principal, que es el grupo el Hayat Tahrir al-Sham, que maneja un joven de 44 años, Mohammad al-Halami, que en su pasado reciente estuvo bastante cerca del ultraislamismo. Siempre aclaremos que el ultraislamismo no es islamismo, es una versión bastante deformada del islamismo. Estuvo cerca de Al-Qaeda este hombre. Y este ejército que entra primero a Alepo y llega a Damasco en apenas 2 semanas, lo hace no por esto que hace Israel después, sino porque tiene un enorme apoyo militar, entrenamiento y equipamientos con blindados de Turquía. Era realmente sorprendente ver el equipamiento y la calidad de los combatientes que venían con esta gente. Evidentemente pasaron hace un año que se venían preparando, y obviamente que estaba preparándolos era el señor Erdogan desde Turquía. Y además, cuando entran, se encuentran con algo previsible, el alborozo de la gente que los acompaña, de los sirios, y del ejército local, que en muchos casos se sacan el uniforme para sumarse al alborozo de la gente. Es decir, Assad no tenía quien lo defendiera, Bashar al-Assad, ni su propio ejército, ni su población, que estaba esperando con ansias que sucediera esto. Recordemos que la guerra civil en Siria comienza en marzo de 2011 como parte de esta rebelión republicana al fin del día fallida de la primavera árabe, que volteó las dictaduras de Libia, de Túnez, de Egipto. Y cuando le toca el capítulo en marzo de 2011 a Siria, bueno, pues se extiende hasta ahora, duró 13 años, al revés de los días o meses que demoraron los vecinos de Siria para
desprenderse de sus dictadores. Bueno, lo cierto es que del mismo modo que celebraron en aquel momento, y me consta, pues yo estuve cubriendo todo ese episodio en el norte de África, y estuve muchas veces en Siria, ahora le tocó el festejo. Hoy hay una gran celebración en Damasco, es hasta encantador ver la alegría de la gente celebrando la libertad, ¿no? El freedom que les ha tocado. Bueno, lo cierto es que después de eso, Israel hace un arrasamiento de todo el potencial militar que tenía los Assad, y además coloca personal en tierra más allá de los espacios acordados de Bafar, ¿no?, que se dan en la frontera, lo que genera mucha inquietud, protestas de las Naciones Unidas, protestas de Turquía, protestas en general, porque es sabido que muchas veces donde Israel se coloca no se retira, esto digamos más allá de las zonas que ya tomó en la guerra de los 6 días, y el pretexto de Israel es que lo hace para su propia seguridad. En fin, lo que parece que hace Israel es aprovechar una ventana de oportunidad que se abre para poder ganar espacio muy concreto de influencia. Punto uno, Turquía también aprovecha una ventana de oportunidad y se torna en el jugador más importante, pero más importante de todo este episodio, con intenciones, con el neo-otomanismo que tiene el gobierno de Erdogan, intenciones muy claras de ser el gran jugador en el futuro de Siria, con varios objetivos, Mario, y ya voy terminando. Por un lado, sacarse de encima a los 4 millones de refugiados sirios que están creando un gran problema económico en las provincias turcas fronterizas y al propio país. Luego dar una señal anticipada al próximo gobierno de Donald Trump por el portazo que ha generado esto a Irán, el gran golpe que ha significado Irán, que era socio de Turquía, recordemos, después de 2015, cuando entra Rusia en la guerra de Siria a favor de Damasco. Bueno, Erdogan, que es un oportunista, primero está en contra de Damasco, y cuando ve que la batalla se da vuelta, se pone a favor de Damasco. Y ahora se vuelve en contra de Damasco. Ella siempre depende mucho de su propio mapa de conducción, pero ciertamente tiene con qué hacerse cargo, tratar de hacerse cargo. Recordemos que en Libia, otro país que formaba parte del Imperio Otomano, Turquía tiene un presidente que defiende ahí en contra de otro presidente que defiende Rusia. Es decir, eso puede llegar a darse acá, sobre todo porque hay muchos jugadores que hay que ver de qué manera se uniforman detrás de esta organización, que es la que lleva adelante la rebelión con esta ayuda. Bueno, lo has dicho de una manera inmejorable, como de costumbre, pero un punto me deja no para nada perplejo, porque lo has desarrollado muy oportuno y puntualmente, el hecho de que quizás Israel, por razones de protección y defensa, se quede un tiempo largo en un sector del Líbano, ¿no? El sector de Siria, sí. El sector del Líbano. No, pero está bien lo del Líbano, porque en Líbano va a suceder, y sobre todo es muy confuso todavía saber si van a estar en Líbano antes o después del río Litani, que es un río que está en el sur de Líbano, y que juega algo así como una frontera de amortiguación, que es donde están las Naciones Unidas. Luego, en Siria puede suceder lo mismo. Recordemos que Israel tomó un enorme territorio, las mesetas de Golán, ahí en la guerra de los 6 días. Estuve allí. Yo también, es un bonito lugar, y el único país que reconoce... Se ve Damasco.
Sí, lo único que hay que reconocer la soberanía israelí sobre ese territorio, donde hay agua y hay nieve y viñedos, es Estados Unidos. El resto del mundo insiste que eso es territorio de Siria. Al lado hay al lado, justo en la frontera con Siria, está Quneitra, una ciudad que si fuiste ahí seguramente la habrás conocido, que está muy bombardeada, que quedó ahí como abandonada con sus casas impactadas por buses, que quedó ahí abandonada casi como un monumento, un símbolo de lo que fue aquello. Y lo que está sucediendo ahora es que la tropa israelí, que tenía un convenio para quedarse en ese espacio, en una zona de seguridad, excedió la zona de seguridad con un argumento bastante opinable. Ellos dicen, bueno, no está más Assad, que firmó la otra parte del acuerdo, en fin. Lo cierto es que han avanzado y vos ves los vehículos militares con la bandera de Israel y han llegado a atacar a 20 kilómetros de Damasco. Es decir, no es tontería, digo, por eso hay tanto enojo por ventana de oportunidad. Y si me permitís, la misma imagen me sirve para el enorme pueblo kurdo. Los kurdos son un pueblo apátrida que Turquía, del mismo modo que Rusia pretende con Ucrania, insiste que no tienen derecho a existir como Estado. Los kurdos están repartidos básicamente en Turquía, en Irak y en Siria. En Irak lograron hacer una especie de Kurdistán, una especie de patria en el norte de Irak, donde hay mucho petróleo, y en Siria están esparcidos en 4 provincias que son fronterizas con Turquía. Tiene una milicia muy importante, los kurdos ahí, que ha combatido mano a mano con Estados Unidos, a extremo tal que el uniforme norteamericano en la zona lleva la bandera kurda, y sin embargo Erdogan los considera todos terroristas, no importa el nombre que se pongan, y una de las intenciones de estas que yo te comentaba antes es frenar la posibilidad de que ahí se forme un Kurdistán también, y por eso hace Turquía este enorme esfuerzo militar, además de la milicia que tiene dentro de Siria desde hace años, hace este enorme esfuerzo militar para voltear a Damasco cuando ve la oportunidad de voltearlo, porque no quieren que se consolide esta fuerza asociada con Estados Unidos, los kurdos. Obviamente que lo que sobrevuela también en el espíritu turco es un neotomanismo que se asimila bastante a la restauración imperial que Putin desde Rusia pretende con todo lo eslavo, que en gran medida la guerra en Ucrania es ha sido una señal de esta intención, que también entretiene mucho a los turcos respecto a que el Imperio Otomano tiene que tener, o los países que fueron del Imperio Otomano tienen que tener algún tipo de adhesión con Ankara. Entonces, esto es complicado en una época en la cual no hay mucho guarrail. Viene ahora un gobierno de Estados Unidos que no nos tranquiliza respecto a su punto de vista, más bien. Y hay una especie de imitación de esto de Rusia, que niega el derecho a existir de Ucrania, de Azerbaiyán, que niega el derecho a existir de Armenia, de Turquía, que dice que las islas del Mar Egeo son turcas. Digamos, una especie de crisis con ecos de el primer cuarto de siglo del siglo pasado, de aspiraciones imperialistas bastante específicas, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias, por yo sé que estás siempre ocupadísimo. Nos hemos hecho vivir esta realidad de una manera muy luminosa, muy atractiva para entender este complejo juego de paz y guerra que se está desarrollando en el centro de la actividad del mundo en gran medida. Te lo agradecemos mucho, un abrazo muy grande. Por favor. Y mil gracias.
Hasta luego, Mario, hasta luego. Marcelo Cantelmi, la autoridad en materia de asuntos internacionales. Pues claro, imperios que aspiran a ser restaurados. Una gran nación de eslavos, el sueño de Putin y el sueño otomano, que de pronto se nos aparece en el rostro Erdogan desde Turquía. Siempre pues elementos completamente nuevos que afortunadamente quedan aquí en el Toque Mario y en Radio Cultura. ¿Cómo están ustedes por allí? Bueno, aspiramos a un promedio y no se puede pedir una uniformidad ni un minué de felicidad alrededor, pero bueno, muy bien. Pónganse cómodos porque seguimos. Gracias. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando, que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.